अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم इन आयात का तर्जुमा ये है कि और जब इब्राहिम hicieron la oración que oh nuestro Señor acepta esta oración porque tú eres el que todo lo escucha y el que tiene el conocimiento pleno y oh Señor nuestro haz que seamos obedientes a ti y que entre nuestra generación también sea obediente a ti, una generación obediente, y haz que nuestras formas de adoración y nuestros sacrificios tú nos enseñes cómo hacerlos y acepta nuestro arrepentimiento. Ciertamente tú eres el que más acepta el arrepentimiento y el más misericordioso. Y oh Señor nuestro, entre ellos haz descender un profeta grandioso que recite tus aleyas y les enseñe el libro, les enseñe la sabiduría y luego les purifique, porque tú eres el más sabio. En estos versículos se presenta el ejemplo máximo de sencillez, humildad, la forma de estar unido a Allah Ta'ala y la forma de ser un siervo del misericordioso.
En el primer versículo se refiere a ese gran sacrificio, y lo fue realmente el que Santo Abraham y Santo Ismael alaihissalam lo hicieron de forma conjunta. Es decir, cada piedra que se estaba edificando en Hanakaba estaba llamándonos la atención que ahora, cuando se complete esta casa, tanto el Padre como el Hijo y las familias que nacieran de ellos en ese desierto iban a poblarlo para siempre. Y estaba diciendo el Padre al Hijo que tú ahora en este desierto tienes que establecer la belleza de esta casa y tienes que permanecer aquí, vivir aquí, estas dos personas queridas de Dios tenían la fe firme que un día iba a ser el centro de todo, la atracción de todo el mundo. Pero ¿quién sabía cuándo iba a ocurrir esto? En aquellos momentos solo se veía el sacrificio por delante, pero a pesar de ello es el culmen de la sencillez que están haciendo la oración, que este trabajo, oh Dios, que estamos haciendo por ti, la construcción que estamos haciendo por ti, es solo gracias a tu favor. Por lo tanto, acepta este sacrificio nuestro. No hay ningún tipo de grandiosidad diciendo o mostrando que este trabajo, al ser nosotros los que lo hemos iniciado, seamos nosotros los que merezcamos la recompensa, sino que este es Dios todo oyente y todo conocedor, que escucha las oraciones. Decían, oh Dios, acepta estas oraciones, porque lo que teníamos que ofrecer como sacrificio lo hemos ofrecido, y desde hoy hacemos también esta promesa que seguiremos haciendo el sacrificio, y deseamos también que nuestras familias también se unan a este sacrificio. Y luego dicen en esta oración, dirigiéndose a la Ta'ala, que nosotros hemos presentado lo que consideramos verdad. Tú eres el que todo lo conoce, y tú sabes si lo que estamos haciendo y diciendo solo sigue el camino de tu contento o sigue las normas de tu contento. Por lo tanto, acepta este sacrificio y haz, por favor, una casa que sea una casa para ti, y con esta bendición de que este lugar despoblado se pueble. Nosotros, sin tu conocimiento, hemos hecho el esfuerzo para que tú al final nos ayudes para que se pueble, pero el verdadero poblador va a ser con tu favor, porque la forma de poblarse, danos el conocimiento que llegue a ti y que nos eleve espiritualmente. Por lo tanto, este fue el espíritu bajo el cual se crearon las mezquitas de los musulmanes, y así debe ser, porque si no, las bellezas de las mezquitas no significan nada. Hay mezquitas preciosas, pero no se ve el objeto para el que han sido creadas. El santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que en las mezquitas no deben haber lugares como en otras religiones hacen como púlpitos, pero vemos muchas mezquitas con púlpitos donde los han hecho la gente rica, los reyes, y en algunos reyes han puesto también agua dorada, es decir, que no sean muy adornadas, que no tengan porque la belleza no radica en la ostentación. La belleza de la mezquita es su
población, la gente que viene, que lo hace solamente para conseguir el contento y el cariño de Allah. Hazrat Musleh Maud cita que una vez fui a un país árabe, parece ser que era Siria, y había una mezquita muy muy bonita. Me paré allí y vi que había 4 o 5 orantes que rezaban en una esquina. Cuando les pregunté que por qué el imam que hacía la oración dijo que la gente no viene para hacer la oración, y estando en el mihrab me da vergüenza, por eso no rezo, porque alguno que vea va a ver que una mezquita tan bella está solamente poblada por 4 o 5 orantes. Por eso rezamos en esta esquina, para que la gente piense que se ha hecho la verdadera oración, y estos son gente que ha venido después, fuera de la hora prescrita. Pero también hay otra situación, y es que hay gente que va a las mezquitas, se llenan de adoradores, pero en general los corazones están libres de ese espíritu que una persona tiene que tener al entrar en una mezquita. El materialismo permanece en los corazones, la atención no es solo por Allah. Por eso debemos recordar siempre que nosotros las mezquitas que hacemos o que estamos haciendo delante de Allah tienen que servir para posternarnos delante del Creador, para seguir su línea, su contento, y para hacer una mezquita, el espíritu de sacrificio que hay que hacer, hay que ser agradecido y no estar orgullosos, sentirse prepotente por el hecho de haber hecho una mezquita, porque este sacrificio, que el sacrificio que hacemos nosotros es no es ni una centésima parte, ni tan siquiera llega a ello de lo que hizo Santo Ibrahim alayhi salam, porque solo hacemos un donativo económico de dinero. Ellos y también nosotros damos según lo que podemos. También sé que es un sacrificio grande en el mundo de hoy, porque el sacrificio económico en la situación del mundo materialista es un sacrificio, pero cambiando los gustos se hacen sacrificios económicos, y construir mezquitas es un hecho relevante, mencionable. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dio a veces muchas instrucciones a este respecto delante de Allah Ta'ala. Esa gente son los que tendrán su recompensa con la ayuda de Allah Ta'ala en la comunidad. En los países occidentales cada día hay más conciencia y se están haciendo cada día más mezquitas, y a veces han cambiado sus prioridades hasta el extremo de que no es de la gente que les sobra, sino que se hacen sacrificios hasta ponerse ellos mismos en aprietos. Pero debemos recordar que no debemos presumir por ello nunca, porque aquí se han gastado 1,2 millones de pounds en esta mezquita, y aquí en esta mezquita donde la gente hizo esas promesas de dar este dinero, con la ayuda de Dios también se ha pagado ya el 75%. Se han hecho sacrificios importantes en conocimiento. Estaba viendo que habían sacrificios de hasta 80.000 pounds, y hay personas que han dado 25.000 o 30.000 pounds de sacrificio. Es decir, 11 personas han dado más de 300.000 pounds, que en la situación de hoy, con la situación que estamos viviendo, la gente lo da con alegría, pero cada sacrificio que se da nos debe inducir más a ser más humildes, porque a pesar de todo, el ejemplo que Allah Ta'ala nos ha puesto es que nuestros sacrificios no sirven para nada. En segundo lugar, el beneficio de estos sacrificios es cuando venga gente a rezar en estas mezquitas, aquel lugar desértico, hablo de la Meca,
cuando no había nadie, y allí se creó una casa de Dios. Y desde el punto de vista espiritual, en estos países también se puede decir que están desolados, porque es por ello en Europa estamos haciendo mezquitas. Por lo tanto, es un trabajo grande que debemos mantener en nuestras mentes, y hacer la mezquita solo para la oración del viernes no puede ser. Tiene que haber gente que venga a rezar, y hoy cuando inauguremos esta mezquita tenemos que hacer la oración de que Rabbana taqabbal minna, que Dios acepta estas oraciones, porque nuestro sacrificio económico tendrá valor cuando hagamos la promesa y la oración delante de Allah, que cuando acepte estos sacrificios haz que nuestro estatus espiritual se eleve, y que nos dé la oportunidad de que esta mezquita permanezca llena de adoradores, porque para eso ha sido creada. Y luego en este lugar, en esta zona, que por favor puebla con estas gentes que tengan ganas de triunfar en la espiritualidad, de progresar en la espiritualidad, porque para mantener tu recuerdo se ha creado esta mezquita. Por lo tanto, al aceptar este sacrificio, llévanos a un estatus donde sea motivo de tu cercanía, para que al tener tus premios seamos merecedores de tu paraíso. En un hadith se cita de Humble, el día del juicio, Dios dirá que sabrán pronto quiénes son los que tienen una santidad. Le preguntaron, profeta, ¿quiénes son esos que tienen una santidad? Dijo, los que venían a las mezquitas a rezar y a recordar a Allah. Hay otro hadith de Bukhari, desde Abu Huraira, relata el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijo que el que va a la mezquita por la mañana y por la tarde, a él Allah Ta'ala le da una hospitalidad en el paraíso. Por lo tanto, nuestras mezquitas, nuestra santidad, para elevar estos conceptos a la vista de Allah, esta mezquita y los que vengan en ella, quiera que sean personas queridas por Dios, que quieran aceptar el contento de Allah, que con el agasajo de Allah Ta'ala, qué suerte tendrán esas personas que vienen o hacen la mezquita con este objetivo, y vienen con este objetivo también, y no solo en este mundo, sino también en el mundo futuro, es decir, el mundo venidero, porque allí también encuentran el paraíso. Es decir, no solo buscan ese paraíso que menciona el hadith, sino también buscan el paraíso de este mismo mundo. En estos escritos figura, si ven ustedes, que Allah que debéis estar alerta, porque con el recordatorio de Allah podéis encontrar la tranquilidad de corazón. Aquellas personas que tienen paz en el corazón, ¿qué más paz necesitan? Hoy hay tanta desolación en el mundo por olvidarse de Allah Ta'ala. Los que recuerdan a Allah Ta'ala, los que en su recuerdo mencionan a Allah Ta'ala, soportan los sacrificios, y siendo un medio de contentar a Allah, satisfacen sus corazones, tranquilizan sus corazones. Hay cientos de personas que se suicidan. ¿Por qué? Porque
no pueden aguantar los dolores mundanos. Hay algunos que se ven tan afectados por los dolores del mundo que les dan ataques al corazón. O alguien me escribe desde Pakistán que vino un huracán en la zona de Sheikhupura y las cosechas se vieron totalmente perjudicadas y un campesino vio que todo se había perdido y le dio tanta tristeza que al ver eso le dio un ataque al corazón y falleció. Estas penas mundanales a las gentes de Allah no les afectan, porque en cada dolor piden aún más ayuda a Allah Ta'ala. El creyente siempre ante la adversidad entra en el regocijo de Allah y busca en la Surah Rahman. El Corán dice que aquel que teme cuando se levanta ante Allah tiene dos jardines, es decir, el recordatorio de Allah, teniendo temor de Allah. Ellos alcanzan la tranquilidad de corazón no solo en el mundo venidero, sino en el mundo presente, al ser siervos del Clemente, y son herederos de estos dos paraísos. El siguiente que he leído, cuando Hazrat Ibrahim pide Rabbana, que oh Dios, nosotros dos, haznos personas sometidas a ti. Vean, dice Azur, que una vez más es un ejemplo de sencillez, que después de haber hecho todos estos sacrificios, a pesar de ser dos personas queridas por Allah Ta'ala, hacen la oración de que, oh Dios, haznos personas sometidas a ti. Ibrahim al-Islam, cuando les dejó en un desierto tanto a su mujer como a su hijo, y cuando le dio una mujer y un hijo, les dijo que fueran muy obedientes a ti respecto al hijo cuando cogió el cuchillo para cortarle el cuello, y se hizo solamente por ganar el contento de Allah. Luego dice que por favor haz que seamos obedientes de ti en cualquier circunstancia y nos hagas buenos. Este es el rango que debe tener un creyente, que nunca se enorgullezca por los sacrificios que ha hecho delante de Allah Ta'ala, temiéndole cada momento. Debe pedir que, oh Allah, nuestras obras no son nada. Si tenemos tu favor, si nos acompaña tu favor, entonces podemos ser buenas personas, podemos ser siervos tuyos. Por lo tanto, nuestra oración nuestra petición sincera es que mantenernos por el camino del bien, haz que seamos fieles a ti y que hagas que caminemos bajo tu contento, porque este es el objetivo grandioso para el cual el ser humano ha sido creado. Y no solo eso, sino que también debemos pedir para nuestras futuras generaciones. La oración es que también entre nuestra familia haz nacer una comunidad creyente a ti. Por lo tanto, al hacer la casa de Allah y luego
no solo está preocupado porque se mantenga llena de adoradores durante nuestra vida, sino que para mantener este beneficio espiritual, para que la gente sea tu seguidora, haz crear entre los descendientes también gente creyente a ti. Esta debe ser la oración de un creyente, y es una lección para nosotros que con la mezquita no se establezca solo una relación solo de gente mayor, sino que los jóvenes vengan sacando tiempo, y los más jóvenes también hagamos el esfuerzo para que en nuestras generaciones que van a venir, los niños, los jóvenes vengan también a orar, que haya un deseo de hacer la oración, y donde tengamos un método para que esto ocurra a través del Doá, que Dios conoce el estado de los corazones y escucha las plegarias, esas oraciones que son hechas de corazón. Debemos pedir que cuando intentemos seguir la llama de cumplir con los mandamientos de Allah, si se enciende esta vela, entonces podremos transmitirlo a nuestras generaciones futuras. Si no se enciende esta vela, nuestras generaciones futuras no cumplirán con sus responsabilidades. Tenemos que llamar la atención de nuestras familias, Hazrat Ibrahim alayhi salam y Hazrat Ismail alayhi salam, cuando hacían la oración Arina Manasikana Arina, nos está diciendo que debemos mirar sobre nuestra propia autoeducación y sobre nuestra familia. Sekana significa oración, y todo lo relacionado, todos los derechos que debemos dar a Allah Ta'ala como Él se merece. Por lo tanto, con la oración, todos los derechos hacia Allah se nos llama la atención sobre ellos. Y luego que después de defender estos derechos, uno no piense que ya he cumplido ya con mis obligaciones, porque la oración es Tub Aleina, acepta nuestro arrepentimiento, acepta las faltas, perdónanos. Es decir, si hemos hecho pequeñas faltas, por favor, déjalas pasar, porque tú eres quien más perdona y quien más tiene misericordia. Cuando desde un punto de vista uno continúa haciendo esta oración, se cumplirá el objetivo de la mezquita, para el cual ha sido construido la mezquita, y para conseguir el contento de Allah, el esfuerzo que se haga, también se intentará cumplir con él. Se intentará también que las familias, los hijos, vengan y sigan también con esta adoración, y también esas bendiciones y esas clemencias seremos merecedores de ellas, que a Santo Abraham y Santo Ismail pidieron por nosotros, y Allah Ta'ala estableció para los constructores de mezquitas. Y esas bendiciones que envuelven a uno pueden producir una revolución, que los muertos resucitaron, crear una revolución, que nacieron nuevas fuentes de espiritualidad, crearon una revolución que vinieron tales orantes que nunca se escuchó algo semejante, y vino un profeta tan grandioso entre ese pueblo, entre sus descendientes, que fue el culmen de la existencia humana, donde se cumplió el culmen de la fidelidad, el culmen de los derechos hacia Allah Ta'ala, lo máximo hacia la aceptación. Todo ello llegó a un estatus donde Allah Ta'ala
envió a su más querido profeta Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam y le dijo: Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tu elan karte, di que ciertamente mi oración y mi sacrificio y mi vida y mi muerte todos son por Allah, que es el Señor de todos los mundos. Aquí, a la vista de Allah Ta'ala, las oraciones, los sacrificios y cualquier otro acto, se estableció un parangón que nunca se había visto, y fue una cima en la que nuestro maestro, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, llegó. Allah Ta'ala al mundo declaró que el cariño de Allah, si queréis encontrarlo, tenéis que seguir tomando el ejemplo de este profeta. Este es el modelo perfecto, donde las oraciones, los sacrificios, él ha puesto la medida, y los que tuvieron la suerte de vivir su influencia, para ellos se les abrieron nuevos caminos para buscar el contento y la benevolencia de Allah, siguiendo el modelo ejemplar del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todas las noches los que rezaban durante toda la noche y durante el día hacían sacrificios, nacieron en su época. Desde el punto de vista espiritual, aquellas personas que estaban muertas espiritualmente tuvieron vida. Fue un profeta tan grandioso que hasta el día del juicio todos los pueblos, y vino para todos los pueblos y todas las épocas, esta benevolencia continúa hoy. Este ejemplo perfecto hoy también brilla, como brilló el primer día. Esa enseñanza grandiosa que fue revelada al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hoy también están beneficiándose las poblaciones de esta enseñanza. Este grandioso profeta, Allah Ta'ala le dio un discípulo fiel que vino entre los Aharim, y de nuevo vino para restablecer el trabajo del santo profeta, que fue purificar, dar las leyes, recitar el libro, y continuó con su trabajo. Y los que le siguieron a este discípulo fiel, es decir, al santo Mesías prometido, volvieron otra vez a reorientar sus actos como estableció el maestro del Santo Profeta Muhammad, y las enseñanzas del Islam se impusieron sobre ellos, que los opositores de la Ahmadiyyat dijeron que el verdadero ejemplo, si quieren ver, de el Islam, mírenlo en esta comunidad. Este es el rango que nuestros mayores hicieron, y callaron las voces de nuestros oponentes y les hicieron decir que el verdadero Islam, si quieren ver la verdadera foto del Islam, la pueden ver en la comunidad Ahmadiyya. Hoy también este es un gran objetivo que debemos tener presente, y delante del mundo debemos presentar, para callar su voz, con nuestro buen ejemplo debemos presentar las bellas enseñanzas del Islam, nuestras oraciones, nuestros lugares de posternación. Debemos atraer los favores de Allah en esos lugares. Con nosotros debemos también atraer a nuestras familias, y debemos unirles a las mezquitas. Solo entonces podremos cumplir con el objetivo de cumplir con el objeto de la adoración de una mezquita, o Rabbana taqabbal minna, o a Dios acepta nuestras oraciones. Entonces nosotros podemos cumplir con la venida del imam de la época.
Solo entonces podemos seguir de forma verdadera al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para atraer el cariño de Allah, y podremos salvar esta vida y la vida venidera. Por lo tanto, con la construcción de esta mezquita hay gente débil que deben pensar en su camino, que para cumplir las promesas, los que dicen que son verdaderamente quieren al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los caminos que atraen el contento de Allah, deben pensar sobre estos conceptos. O cuando pensamos en los que vienen en las mezquitas, que vienen para cumplir, deben intentar mejorar sus rangos en los derechos hacia Allah y progresar espiritualmente. Esta mezquita, para este Jamaat, para esta comunidad, puede crear una revolución en esta zona. Es de lo que estoy viendo. Para los hombres hay un hall donde si caben 660 personas, si en cada oración deben intentar que esté lleno al máximo. También se me ha dicho que para las mujeres hay 570 en 2 halls, 2 salones. Es decir, en esta mezquita pueden venir 2000 personas, porque hay otro hall también debajo. Si cuando tenemos que intentar cambiar nuestra actitud, porque entonces podemos cumplir con el objeto de la creación de esta mezquita, es decir, que se llene de adoradores, que Dios les dé la oportunidad de ello. Con la ayuda de Allah Ta'ala, la comunidad de UK en Europa está muy centrada en la construcción de la mezquita, pero la belleza de la adoración está en sus orantes. Estaba analizando algunos datos y en 2003, aparte de Baitul Futuh, solo había una mezquita, que era el Masjid Fazal en Londres. Luego se han construido 14 mezquitas nuevas en la comunidad de UK, que son mezquitas en los últimos 7-8 años en Europa. En total, de 13 mezquitas que eran, hay una que se va a finalizar, más de 70, y se han incrementado 40 mezquitas en distintos países, donde Alemania se lleva el número 1, pero la belleza no está relacionada con la construcción, sino con los orantes. Por eso, una vez más digo a los ahmadis europeos que nuestro orgullo no está en crear mezquitas. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que vendría una época que a la hora de construir mezquitas la gente se enorgullecería, pero este orgullo no es un trabajo de los que siguen al discípulo fiel del santo profeta Muhammad, que lo hagan otros musulmanes. Nuestro objeto se cumplirá cuando la población de cada mezquita se llene de tal forma que se haga pequeña, que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de ello. Ahora, los que disfrutan de seguir al discípulo fiel, se refiere al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, voy a leer algunas citas de su vida. Escuchen este relato. Hazrat Jan bin Masar Raziyallahu anhu, Hazrat Akhbar Dasri relata que era la oración del Maghreb en Qadian, y es de Masih Muslim en su época, el Masjid Mubarak, Mirza Nizamuddin
había una reunión y estaban fumando hookah, eran opositores del santo Mesías prometido en una esquina de la mezquita. No tenían ninguna relación con Din, con la religión, sino que rechazaban a Dios incluso, y estaban allí reunidos. Había incluso vino y estaban allí tumbados, pasando el tiempo. Cuando empezamos para hacer la oración, se dijo el takbir, empezaron a cantar para perturbar a los orantes, pero nuestra oración era una concentración tal que es que ni pensábamos qué estaba pasando. Empezaron a tocar música y no pudieron distraernos de nuestro objetivo. Hazrat Akram Ali Sahib radiyallahu anhu, después de su bet, dice que después de hacer el bet me atrajo un cariño tan inmenso que no había ni un solo mes que yo no fuera a verle al Santo Mesías prometido. Por eso mi vida cambió, toda mi vida era poder verle. Hice en mi casa una pequeña mezquita y me levantaba para el tahajjud, y durante la oración de Isha, después de la oración de Isha, guardaba ayuno, solo comía una vez, pero no tenía ni sed ni agua. Me pasaba el tiempo leyendo el Santo Corán y orando, y estaba feliz. Y llegó un momento que no necesitaba, pedía a Dios y ponía mi concentración, y ya tenía una mensaje, es decir, a través de una visión. Por eso con Allah y con el Santo Corán y con el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam creció mi cariño hacia ellos, y el cariño hacia el Mesías prometido fue tan grande, digamos, que hay muchas gentes que han venido a tomar asilo y están aquí libres sin hacer nada. Por favor, que vengan a hacer oraciones, que vengan aquí a las mezquitas. Un ejemplo de estas personas, Mir Sedi Sen Sahib, dice que en la mezquita Mubarak en los primeros días habían era una mezquita pequeña y tenía 3 áreas, por decirlo de alguna forma. En cada área habían 2 filas donde se podía rezar. Y en una fila cabían 6 personas. Fuera de la mezquita había un pequeño patio, que ahora es donde vive Hazrat Ummul Mu'minin. Malik Ghulam Hussain Saab y Muhammad Akbar Khan Saab Suneri estaban sentados comiendo, y Malik Saab me dio un pequeño plato con arroz y me dice que tomé 2 o 3 cucharas. Cuando Maulvi Abdul Karim Sahib dijo a takbir y empezó la oración, dejé la comida, iba a traer la mezquita, y me dijeron que por favor come primero y luego reza, porque si no te vas a morir de hambre. Dice que mañana por la tarde tendrás que comer. Yo le dije, bueno, yo no he venido a comer aquí, he venido a hacer la oración y no puedo dejar la oración. Es decir, esto me uní en la oración de Isha. Así que aquí en Fazlur Rahman Saab Ali Bakhsh Saab relata que delante en el suelo tenía un cariño especial al Santo Mesías prometido, y cuando alguien decía algo sobre el Santo Mesías prometido, decía que yo no tengo un recuerdo, mi memoria no es muy grande, y no vaya a ser que diga algo sobre el Santo Mesías prometido que no sea verdad. Y todo el día él, en su trabajo, en los meses de mucho calor, tenía que trabajar fuera al sol y se cansaba porque era un calor extremo, pero por la noche se levantaba a tahajjud, y también instaba a los niños a que se levantaran, a los niños jóvenes,
cuando era el Ramadán, a pesar de ello, guardaba todos los rosas. En el frío también, las oraciones de Tahajjud, se levantaba a los niños para que rezaran, es decir, rezaban en voz alta, era Hifzul Qur'an. Siempre se nos inculcó que debíamos hacer la oración y el ayuno, y no le molestaba la pereza. Cuando no tenía tiempo, él nos hacía leer el Corán por la noche. Este es el ejemplo para los padres. Si quieren educar a sus hijos, debemos tener como referente estos ejemplos, y también nuestras oraciones. Los hijos van a heredar las cualidades de los padres. Aquí, en estos países donde la religión, la gente huye de la religión, nuestros hijos se ven influenciados. Aquí hay que hacer mucho más esfuerzo todavía, no solo permanecer uno en el din, sino debemos incrementar nuestros esfuerzos, vigilar a nuestros hijos. Si uno se pasa hasta la medianoche, gente de 40 o 45 años se dedican a ver la tele, y vienen a veces quejas de sus propias familias. ¿Qué educación van a dar a sus hijos? Por lo tanto, los que viven aquí, para los Ahmadis en especial, y en todo el mundo también, es un reto, porque Satanás hoy está muy extendido, y tenemos que luchar contra él. No podemos evadirle si no es con la ayuda de Allah Ta'ala. Por eso debemos hacer un especial hincapié. Sheikh Nuruddin Saheb relata que durante un tiempo fui a Amritsar, y allí por mi negocio empecé a dejar el din. Eran días de mucho calor, era al mediodía, estaba durmiendo, y parecía como si en el momento del sueño parece como si estoy viéndome que ya no voy a vivir, pero yo escuchaba lo que decían, pero no podía contestar, no podía hablar, era para ser una visión. Se me bañó y se me enterró, se me echó tierra encima. Cuando la gente volvió, la tumba me dijo que yo no podía estar allí. Vi que enfrente Hazrat Salam está delante de mí y me está apuntando y diciendo que esta es la promesa que hiciste con nosotros. Por un lado tenía ese dolor, y por otro lado las palabras de Hazur me impresionaron, y dije: Hazur, me he olvidado, perdóneme por favor, me arrepiento, esta debilidad no volveré a mostrarle. Hazur se fue y abrí los ojos y volví otra vez, pero estaba tan impresionado y estaba en un dolor tan intenso que no puedo ni explicarlo. Lloraba y estaba totalmente impresionado por el sueño. Estuve durante un tiempo estuve sintiendo este dolor. Estas gentes que a veces se olvidaban, a la gente que olvidaba, Allah Ta'ala les amonestaba de esta forma. Es una forma de cariño de Allah Ta'ala hacia sus personas. Respecto a las mujeres, hay un ejemplo, dice Hazur, que hay veces que las mujeres no asisten con la frecuencia porque buscan excusas. Hay algunas, he visto que otras no, incluso hacen más oración que los hombres. Hazrat Mai Kako Saiba relata que en una ocasión varias mujeres fuimos a saludar a Hazur y dijimos que tenemos que rezar Maghrib e Isha juntas. ¿Qué hacemos? Pregúntale a Hassab qué va a decir. Yo le pregunté que a los niños, por los niños hay veces que no podemos rezar Maghrib, ¿qué hacemos? Dijo: yo no creo. Dijo Hazur que si se haga un esfuerzo real, uno no pueda demorarse, pero sí es obligatorio las mujeres
deben unir la oración de Isha con el Maghrib, porque a la hora del Maghrib descienden los ángeles, y si hubiera que unirlos, hacedlo a la hora del Maghrib, es mejor que lo hagáis. Maikaka Saheba dijo que desde ese día hasta hoy hemos hecho esa promesa, que si algún día a la hora, primero comíamos antes de Maghrib, después a la hora del Maghrib ya quedaban libres. Este era el ejemplo de estas gentes, no unían las oraciones, sino que miren lo que hacían para que ellos pudieran rezar las oraciones de forma independiente. A las madres también les digo que deben también seguir estos ejemplos. Hazrat Masih Maud Salam dice que el Islam, que ha presentado un Dios libre de defectos, a quien podemos pedir y podemos cumplir grandes expectativas. Por eso en el Surah Fatiha nos ha enseñado que debéis pedirme Ehdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Lazina an'amta alayhim, es decir, oh Allah, enséñanos ese camino recto, que es el camino de aquellos donde han habido grandes favores. Y esta oración se nos ha enseñado para que nosotros no nos quedemos con la copla de que hemos tenido la fe, sino que podamos conseguir esa fe que han tenido las gentes cercanas a Dios. Dice el Santo Mesías Prometido que una persona que con verdadera sinceridad y fidelidad viene hacia Allah nunca es despreciado. Esto es verdad, que los que son de Allah, Allah es de ellos, y en cualquier terreno Allah les ayuda y les da unos premios que la gente coge bendiciones de su ropa. Allah me ha enseñado la oración de Nasarat al-Mustaqim para que vuestros ojos se abran y los trabajos que hacéis debéis ver cuáles son sus resultados. Luego dice que si una persona cumple y no sale ninguna resultado, debe ver que dónde está el fallo. No vaya a ser que haya algún hecho mío que esté mal. Luego dice que para el resumen de la adoración es que debemos ponernos delante de Dios como si estuviéramos viendo, o como si Dios nos estuviera viendo. Cualquier tipo de mezcla o de coparticipación, y que su grandeza, mantengamos su grandeza. Y otras oraciones hay que pedirle también a Allah Ta'ala y hacer mucho toba y astaghfar, y debe mostrar su arrepentimiento por las debilidades para que se purifique el alma y establezca una relación con él y se suma en su cariño. Y este es el resumen de la oración, y todo ello está contemplado en el Surah Fatiha. Y Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muestra la debilidad de uno, y uno pide ayuda a Allah Ta'ala y pide esa ayuda al Creador, y después pide que el camino que siguieron los profetas y los mensajeros, y nos dice la oración que por favor llévanos por el camino de los que tuvieron el premio, aquellas personas que siguiéndoles consiguieron su cercanía. Y luego dice que no nos haga seguir ese camino que de los que rechazaron y que trabajaron de forma incorrecta, y Allah Ta'ala les castigó en este mismo mundo, o aquellos que consideraron el mundo solo esta estancia y olvidaron el objeto de la adoración. Por eso debemos hacer una oración para que nazca la sinceridad y haya una cercanía con Dios, y el pecado, que es muy horrendo y que mancha el alma, tengamos asco hacia el pecado y que purifiquemos nuestro alma. Todas las cosas del mundo están concentradas en dignidades, dinero, pero Dios tiene que ser lo más primordial de nuestra existencia y lo más querido. Y aparte de aquella persona que sigue otros cuentos
donde no está contemplado en el libro de Allah, y solo es falso. La oración es una petición. A veces hay que hacerla de pie, otras veces posternado, otras veces en genuflexión. El que no entiende no conoce la profundidad. Hay gente que va a las mezquitas, rezan y creen también en los otros pilares del Islam, pero la ayuda de Allah no desciende para ellos, y en sus moralidad no se ve un ejemplo claro de cambio. Se ve que sus oraciones son meras tradiciones, porque en la realidad no hay nada, están huecas, porque una ordenanza de la que es seguida tiene que afectar a la interioridad. Una persona que cuida un campo y con mucho trabajo pone una semilla, si durante 2 meses no sale el fruto, habrá que aceptar que la semilla está enferma. Este es el efecto de la adoración. Pero una persona que considera a Dios uno, que no tiene participación, hace oración, guarda ayuno y sigue hasta donde puede las ordenanzas de Allah, y por parte de Allah no viene ninguna ayuda, habrá que aceptar que toda esa semilla que está plantando es mala. Estas son las oraciones que se han hecho, se han separado de Dios. ¿Y cómo es que a vosotros no surge ningún efecto cuando utilizáis una medicina y veis que no hay ningún efecto? Al final tendréis que decir que esa medicina no os favorece. Es lo mismo en cuanto a la oración, que Allah quiera que nosotros seamos capaces de entender estas palabras y que sigamos nuestras vidas según ellas, que de verdad nos permitan la Ta'ala ser verdaderos adoradores suyos, y que seamos seguidores de las cosas que a él le producen contento. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر